Existe un momento en la vida de cada persona donde todo lo construido, todo lo planificado, todo lo que parecía sólido, comienza a tambalearse sin explicación aparente. No es una crisis financiera, no es una enfermedad física, no es una pérdida externa. Es algo mucho más profundo y desconcertante. Es el momento en que tu alma se niega a seguir interpretando un papel que ya no le pertenece. Tal vez estés experimentando esa extraña sensación de estar viviendo la vida de otra persona. Despiertas cada mañana y cumples con la rutina que se supone debe hacerte feliz. Pero por dentro algo grita en silencio. Es como si existiera un muro de cristal entre tú y tu propia existencia. Como si fueras un espectador de tu propia vida, viendo cómo transcurren los días sin que nada de lo que haces realmente te pertenezca. Carl Jung describía este fenómeno como el momento de la ruptura simbólica, cuando el inconsciente se rebela contra una existencia inauténtica que ha sido sostenida demasiado tiempo. El alma, esa parte más profunda de nuestro ser, comienza a sabotear deliberadamente las estructuras que el ego ha construido para mantenerse seguro. Y aunque este proceso se siente como un colapso, en realidad es el inicio de algo muchísimo más poderoso: el despertar hacia quien realmente eres. La sociedad nos ha condicionado para creer que el malestar existencial es una falla personal, algo que debe ser medicado, distraído o simplemente ignorado hasta que desaparezca. Nos han enseñado que la estabilidad es el objetivo máximo, que mantener las apariencias es más importante que la autenticidad, que funcionar correctamente en el sistema es más valioso que escuchar la voz interior que susurra verdades incómodas. Pero existe una diferencia abismal entre funcionar y vivir. Puedes tener éxito en todos los parámetros externos que la sociedad considera importantes y aún así sentir que tu vida carece completamente de sentido. Puedes cumplir con todas las expectativas familiares, profesionales y sociales y despertar cada día con la certeza devastadora de que estás traicionando algo fundamental en ti. Este malestar que sientes no es una enfermedad, es una señal. No es debilidad, es sensibilidad. Tu alma está tratando de comunicarte que ha llegado el momento de la transformación, pero esta comunicación no llega en forma de pensamientos claros o decisiones racionales. Llega como una incomodidad constante, como una irritación difusa, como una sensación persistente de que algo está profundamente mal, incluso cuando todo parece estar bien. El proceso de individuación, como lo llamaba Jung, es el camino hacia convertirse en quien realmente eres, no en quien los demás esperan que seas. Pero este camino no es lineal ni cómodo. Requiere que enfrentes todo aquello que has estado evitando. Tus miedos más profundos, tus deseos más auténticos, las verdades que has estado posponiendo, las decisiones que has estado evitando. Cuando comienzas a despertar a tu verdadera naturaleza, el mundo externo puede parecer que está conspirando en tu contra. Las relaciones que funcionaban cuando eras una persona complaciente ahora se sienten sofocantes. El trabajo que te daba seguridad económica ahora se siente como una prisión dorada. Las rutinas que te proporcionaban estabilidad ahora te generan una ansiedad inexplicable. Esto sucede porque estás creciendo más allá de las estructuras que creaste cuando eras una versión más pequeña de ti mismo. Es como si fueras una planta que ha superado su maceta. Lo que antes te contenía y protegía, ahora te limita y te asfixia. El crecimiento requiere espacio, y a veces ese espacio solo se puede crear rompiendo los contenedores que ya no sirven. La sincronicidad comienza a manifestarse de manera más intensa durante estos períodos de transformación. Empiezas a notar patrones, señales, coincidencias que parecen demasiado perfectas para ser casuales. Un libro cae de un estante y contiene exactamente el mensaje que necesitabas leer.
Una conversación casual con un extraño te proporciona la clave para un problema que has estado enfrentando. Un video aparece en tu feed justo cuando tu alma está más necesitada de comprensión. Estas no son coincidencias místicas, son manifestaciones de tu inconsciente trabajando para guiarte hacia la totalidad. Cuando estás en proceso de transformación, tu psique se vuelve más permeable a las señales simbólicas del entorno. Es como si tu antena interior se hubiera sintonizado con una frecuencia diferente, una que capta mensajes que antes pasaban desapercibidos. El miedo es el guardián natural de este proceso. Aparece para proteger al ego de los cambios que percibe como amenazantes, pero también para asegurar que la transformación sea genuina y no impulsiva. El miedo te preguntará, ¿qué pensarán los demás si cambias? ¿Qué pasará con tu seguridad económica? ¿Y si cometes un error irreversible? ¿Y si pierdes todo lo que has construido? Estas son preguntas válidas, pero no deben ser las únicas que consideres. También debes preguntarte, ¿qué pasará conmigo si no cambio? ¿Cuánto tiempo más puedo vivir traicionando mi naturaleza auténtica? ¿Qué tipo de persona seré en 5, 10 años si continúo por este camino? ¿Qué mensaje estoy enviando a mi alma cuando ignoro sistemáticamente sus llamados? La transformación auténtica requiere una especie de muerte simbólica. Debes estar dispuesto a permitir que muera la versión de ti que ya no sirve, incluso si esa versión te ha proporcionado seguridad, aprobación o comodidad. Es un proceso similar al de la serpiente que debe desprenderse de su piel vieja para poder crecer, o la mariposa que debe destruir completamente su forma de oruga para poder volar. Este proceso no puede ser apurado ni controlado completamente. Tiene su propio ritmo, su propia lógica, su propia sabiduría. Tu trabajo no es forzar la transformación, sino crear las condiciones para que pueda ocurrir naturalmente. Esto significa desarrollar la capacidad de estar con la incertidumbre, de tolerar la incomodidad del no saber, de confiar en un proceso que es más grande que tu comprensión consciente. La soledad es un compañero inevitable en este viaje, no porque no haya otras personas que hayan pasado por procesos similares, sino porque cada transformación es única e intransferible. Nadie puede caminar tu camino por ti. Nadie puede tomar tus decisiones por ti. Nadie puede enfrentar tus miedos por ti. Esta es tanto la carga como el regalo de la individuación. Es completamente tuya. Durante este proceso, es común experimentar lo que Jung llamaba la noche oscura del alma. Períodos donde todo parece perdido, donde el camino hacia adelante es completamente invisible, donde la única certeza es que no puedes regresar a como eran las cosas antes. Estos períodos son extremadamente difíciles, pero también son necesarios. Son los momentos donde todo lo no esencial se quema, dejando solo lo que es verdaderamente importante. La responsabilidad radical se convierte en tu nueva forma de operar. Ya no puedes culpar a tus padres, a tu pareja, a tu jefe, a la sociedad por tu infelicidad. No porque ellos no hayan contribuido a tu condición actual, sino porque la única persona que puede cambiar tu vida eres tú. Esta responsabilidad puede sentirse abrumadora al principio, pero eventualmente se convierte en una fuente de poder increíble. Cuando asumes la responsabilidad completa de tu experiencia de vida, dejas de ser una víctima de las circunstancias y te conviertes en el autor consciente de tu historia. Ya no esperas que otros cambien para que tú puedas ser feliz. Ya no pospones tu bienestar hasta que las condiciones externas sean perfectas. Comienzas a crear tu realidad desde adentro hacia afuera. El proceso de transformación también implica aprender a distinguir entre lo que es tuyo y lo que has heredado. Muchas de las creencias, miedos, patrones de comportamiento y expectativas que cargas no te pertenecen originalmente. Son herencias psicológicas de tu familia, tu cultura, tu época.
Parte del trabajo de individuación consiste en examinar conscientemente estos elementos heredados y decidir cuáles quieres conservar y cuáles estás listo para soltar. La enfermedad del ser complaciente es uno de los obstáculos más insidiosos en este camino. Desde la infancia, muchos de nosotros aprendimos que nuestro valor dependía de que también pudiéramos satisfacer las expectativas de otros. Desarrollamos una hipersensibilidad a las necesidades ajenas y una ceguera crónica hacia nuestras propias necesidades. Esta dinámica se vuelve tan automática que llegamos a la adultez sin saber realmente qué queremos, qué sentimos o hacia dónde nos llama nuestra naturaleza auténtica. El complaciente crónico vive en un estado de traición constante hacia sí mismo. Dice sí cuando quiere decir no. Sonríe cuando está furioso. Se mantiene en relaciones que lo vacían. Acepta trabajos que odian su alma. Todo en nombre de mantener la paz y evitar el conflicto. Pero lo que no comprende es que el conflicto que evita externamente se intensifica exponencialmente en su interior. Existe una diferencia fundamental entre ser considerado y ser complaciente. La consideración genuina nace de un lugar de abundancia interior, donde puedes dar libremente porque tus propias necesidades están siendo honradas. El complacimiento, en cambio, nace del miedo al abandono, del terror a la desaprobación, de la creencia inconsciente de que tu valor como persona depende de qué tan útil puedas ser para otros. Cuando comienzas el proceso de dejar de complacer compulsivamente, el mundo reacciona. Las personas que se habían acostumbrado a tu disponibilidad constante, a tu flexibilidad infinita, a tu capacidad de absorber sus emociones y resolver sus problemas, pueden mostrar resistencia cuando empiezas a poner límites. Algunos interpretarán tus nuevos límites como egoísmo, otros como traición, otros como abandono. Esta resistencia externa es precisamente la prueba de que estás en el camino correcto. Si todos están cómodos con tus cambios, probablemente no estás cambiando lo suficiente. La transformación auténtica siempre genera incomodidad en los sistemas que dependían de tu pequeñez para funcionar. Aprender a decir no se convierte en una práctica espiritual. Cada no que dices desde un lugar de autorrespeto es un sí a tu integridad. Cada límite que estableces es una declaración de que tu bienestar importa tanto como el de cualquier otra persona. Cada vez que honras tus necesidades sin justificarte excesivamente, estás construyendo una relación más sana contigo mismo. El proceso de desintoxicación emocional es otro aspecto crucial de esta transformación. Durante años, puede que hayas estado absorbiendo las emociones de otros como una esponja humana. Has llevado el estrés de tu familia, la ansiedad de tu pareja, la frustración de tus amigos, hasta el punto de que ya no sabes qué emociones son realmente tuyas y cuáles has adoptado de tu entorno. Esta desintoxicación emocional requiere aprender a distinguir entre empatía sana y absorción tóxica. La empatía sana te permite comprender y compadecer el sufrimiento ajeno, sin que ese sufrimiento se vuelva tuyo. La absorción tóxica, en cambio, te hace responsable emocionalmente de la experiencia interna de otras personas, lo cual es imposible de sostener sin agotarte. Durante este proceso, es común experimentar lo que podríamos llamar síndrome de abstinencia social. Cuando dejas de ser la persona que siempre dice sí, que siempre está disponible, que siempre resuelve los problemas de otros, puedes sentirte inicialmente invisible o irrelevante. Es como si tu identidad completa hubiera estado construida sobre ser indispensable para otros, y ahora que estás estableciendo límites sanos, no sabes quién eres. Esta fase de confusión identitaria es temporal, pero intensa. Es el espacio entre quién eras y quién estás llegando a ser. Es incómodo porque todos los puntos de referencia externos que usabas para definirte ya no están disponibles. Tu valor ya no se mide por cuánto das o cuánto soportas. Tu importancia
ya no se basa en qué tan indispensable eres para resolver las crisis de otros. Gradualmente comienzas a redescubrir aspectos de ti mismo que habían estado dormidos. Tal vez recuerdas actividades que solías disfrutar antes de que tu vida se llenara completamente de las necesidades de otros. Tal vez comienzas a notar preferencias que habías ignorado durante años. Tal vez descubres que tienes opiniones fuertes sobre temas que siempre habías evitado por miedo a crear controversia. El regreso a ti mismo no es nostálgico. No se trata de volver a quien eras en el pasado, sino de integrar partes auténticas de ti que fueron suprimidas con la sabiduría y experiencia que has ganado a través de los años. Es como si estuvieras excavando capas de condicionamiento social para encontrar el núcleo dorado de tu naturaleza original. Las relaciones se convierten en el laboratorio principal donde practicas tu nueva autenticidad. Algunas relaciones se profundizan hermosamente cuando comienzas a mostrarte de manera más genuina. Las personas que realmente te aman celebran tu crecimiento y se adaptan a tu nueva claridad sobre límites y necesidades. Pero otras relaciones revelan que estaban basadas únicamente en lo que podías proveer, no en quién realmente eres. Es doloroso descubrir que ciertas amistades eran en realidad relaciones transaccionales disfrazadas. Personas que desaparecen cuando ya no eres su consejero emocional gratuito, su solucionador de problemas constante o su fuente de validación inagotable. Estas pérdidas duelen, pero también son liberadoras porque crean espacio para relaciones más auténticas y equitativas. La culpa es uno de los sentimientos más difíciles de navegar durante este proceso. Has sido condicionado a sentirte responsable por la felicidad, comodidad y bienestar emocional de otros. Así que cuando comienzas a priorizar tu propio bienestar, la culpa aparece como un mecanismo de control interno, tratando de regresarte a patrones familiares. Aprender a distinguir entre culpa legítima y culpa programada se vuelve esencial. La culpa legítima aparece cuando realmente has dañado a alguien y necesitas hacer reparaciones. La culpa programada aparece simplemente por honrar tus propias necesidades, por decir no a peticiones irrazonables, por no estar disponible para resolver problemas que no son tuyos. La culpa programada es particularmente intensa si creciste en un sistema familiar donde tu rol era ser el cuidador emocional, el pacificador, el responsable del bienestar de otros. Estos roles suelen asignarse inconscientemente a niños sensibles que desarrollan la capacidad de leer las emociones del ambiente y adaptarse para mantener la armonía. Pero lo que funcionaba para sobrevivir en un ambiente familiar disfuncional no necesariamente es lo que te servirá para prosperar como adulto. De hecho, muchos de estos patrones de supervivencia se vuelven obstáculos para la intimidad genuina y la realización personal en la vida adulta. El trabajo de reclamar tu propia vida requiere una especie de arqueología emocional. Necesitas excavar cuidadosamente las capas de condicionamiento para descubrir qué creencias, comportamientos y patrones realmente te pertenecen y cuáles adoptaste para sobrevivir o pertenecer. Este proceso no es sobre culpar a tu familia o tu pasado, sino sobre asumir la responsabilidad de conscientemente elegir cómo quieres vivir el resto de tu vida. A medida que avanzas en este proceso de reclamación personal, comienzas a experimentar lo que Jung llamaba encuentro con el self. Este no es el ego pequeño que se define por roles y funciones sociales, sino el self arquetípico, esa esencia más profunda que existe más allá de las máscaras sociales y los condicionamientos culturales. El encuentro con el self es tanto aterrador como liberador. Aterrador porque te das cuenta de cuánto de tu vida has estado viviendo de segunda mano, siguiendo guiones que nunca elegiste conscientemente. Liberador porque también te das cuenta de que tienes la capacidad de reescribir tu historia, de elegir conscientemente cómo quieres vivir, relacionarte y contribuir al mundo. Esta nueva relación contigo mismo se traduce en una forma completamente diferente de moverse por el mundo.
Ya no necesitas la aprobación constante de otros para validar tus decisiones. Ya no necesitas justificar exhaustivamente tus elecciones de vida. Ya no necesitas minimizar tus necesidades para hacer que otros se sientan cómodos con tu crecimiento. La autenticidad no es un estado que alcanzas una vez y mantienes para siempre. Es una práctica constante de alineación entre tu mundo interior y tu expresión exterior. Requiere un refinamiento continuo de tu capacidad para escuchar tu voz interior y el coraje para honrarla, incluso cuando eso signifique decepcionar a otros o enfrentar consecuencias difíciles. A medida que avanzas en este proceso, comenzarás a experimentar momentos de claridad profunda, momentos donde todo tiene sentido, donde tu propósito se revela con una nitidez cristalina. Estos momentos son regalos preciosos que te recuerdan por qué vale la pena todo el dolor y la incertidumbre del proceso de transformación. Te dan el combustible emocional para continuar cuando el camino se vuelve especialmente oscuro. La integración es la fase final del proceso, donde los aspectos aparentemente contradictorios de tu personalidad encuentran una síntesis armoniosa. Ya no necesitas elegir entre ser exitoso o ser auténtico, entre ser independiente o estar en relación, entre ser fuerte o ser vulnerable. Descubres que es posible ser todas estas cosas de manera simultánea e integrada. Cuando llegas a este punto, tu vida no necesariamente se vuelve más fácil, pero sí se vuelve más coherente. Tus decisiones fluyen naturalmente de tus valores más profundos. Tus relaciones se basan en la honestidad y la compatibilidad auténtica. Tu trabajo se convierte en una expresión de tu propósito en lugar de una simple necesidad económica. La persona que emerge de este proceso de transformación ya no es la misma que comenzó el viaje. Has desarrollado una fortaleza interior que no depende de circunstancias externas. Has cultivado una sabiduría que viene de haber navegado conscientemente por las profundidades de tu propia psique. Has desarrollado una compasión hacia ti mismo y hacia otros que surge de entender íntimamente la complejidad del crecimiento humano. El camino de la transformación no termina nunca completamente. La vida continúa presentando nuevos desafíos, nuevas oportunidades de crecimiento, nuevas invitaciones a expandir tu consciencia. Pero una vez que has aprendido a navegar consciente y valientemente por estos procesos, cada nueva transformación se vuelve menos aterradora y más emocionante. Tu responsabilidad ahora es honrar este proceso en ti mismo y, cuando sea apropiado, ser un faro para otros que están comenzando su propio viaje de despertar. No como alguien que tiene todas las respuestas, sino como alguien que ha tenido el coraje de enfrentar sus propias preguntas más profundas y ha descubierto que del otro lado del miedo está esperando una vida más auténtica y significativa de la que jamás imaginó posible. Finalmente, es importante reconocer que este proceso de transformación no es un lujo espiritual reservado para unos pocos privilegiados. Es una necesidad existencial para cualquier persona que desee vivir una vida plena y auténtica. En un mundo que constantemente trata de moldearte según sus expectativas, el acto de conocerte y expresarte auténticamente se convierte en un acto revolucionario. No estás despertando solo para ti. Estás despertando para contribuir con tu autenticidad a un mundo que desesperadamente necesita personas reales, personas que hayan hecho el trabajo interno necesario para relacionarse desde la integridad en lugar del miedo. Tu transformación personal es tu contribución más importante a la transformación colectiva de la humanidad.